Nada, chicos. Ahora sí se aprecia, doctora. ¿Sí? ¿Se puede ver? Ya, qué bien. Poner esto hacia arriba. Que no fastidio. Listo. Comenzamos entonces con las anemias hemolíticas. No sé si me conocen, pero mi nombre es Carmen del Villar Alarcón. Yo soy médico hematóloga, trabajo en el Hospital Almenara. Y bueno, les voy a dictar ahora las clases de anemias hemolíticas congénitas adquiridas, aplasia medular, mieloma múltiple, y luego haremos algunos temas también en seminario que los desarrollarán ustedes. Ya su delegado les ha comunicado cómo, ¿no es cierto? Entonces, ahora comenzamos. Anemias hemolíticas. Comenzaremos con el concepto, clasificación de las anemias hemolíticas, y vamos a diferenciarlas un poquito cuando decimos, ¿no?, de tipo intravascular dentro de vasos sanguíneos y extravascular fuera de vasos sanguíneos. No tiene mayor dificultad eso, ¿verdad? Cuando el glóbulo rojo se rompe dentro de un vaso sanguíneo, o cuando el glóbulo rojo, por ejemplo, es fagocitado, ¿no?, un macrófago que se lo come, y esa sería una lisis, una ruptura del glóbulo rojo fuera del vaso sanguíneo. Y donde vamos a tener principalmente la clasificación para esta clase es esta, de acuerdo al origen. Si son congénitas, si son anemias hemolíticas con las que nace la persona, o si las ha adquirido en la vida. Dentro de las anemias hemolíticas congénitas veremos las tres principales causas. Las membranopatías, que significa la membrana del glóbulo rojo que se altera. Hemoglobinopatía significa la propia hemoglobina que se altera. O enzimopatía, cuando falta alguna enzima para el metabolismo. Entonces, daremos un ejemplo de cada uno de ellos, ¿no?, para poder entenderlos mejor. Y luego de las congénitas hablaremos de las anemias hemolíticas adquiridas. Si es que es de tipo inmune, si es autoinmune o aloinmune, es decir, si nosotros mismos destruimos nuestros propios glóbulos rojos o si destruimos glóbulos rojos ajenos, o si la causa es no inmune, y a esas como ejemplo tenemos las mecánicas. Y hablaremos también y pondremos ejemplos. Entonces, este va a ser nuestro índice más o menos de contenido para ir desarrollando. Y ahora comenzaremos, y ustedes en cualquier momento, si tienen alguna duda, me interrumpen y pues lo resolvemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conceptualizar anemia hemolítica, ¿no? ¿Para qué? Para que en cuanto nosotros escuchemos las dos palabras, sepamos de qué se trata. Y significa baja de la hemoglobina, anemia, porque se han roto los glóbulos rojos. Hemólisis es eso, ¿no? Es la destrucción, la ruptura de los glóbulos rojos, pero antes del tiempo de vida normal. Sabemos, nosotros por concepto decimos, los glóbulos rojos viven 120 días, ¿no? Decimos, lo normal es de 100 a 120 días. Cuando la ruptura ocurre antes de esos 100 días, es que nosotros decimos hemólisis. Cuando el glóbulo rojo se muere, digamos, de viejito, nosotros decimos hemocateresis. Entonces, eso sería lo normal, la hemocateresis, y la ruptura prematura sería la hemólisis. Entonces, nuestra anemia sería hemolítica. Se destruyen prematuramente los glóbulos rojos y la respuesta de la médula ósea no es suficiente, ¿no?, para compensar esa cifra de hemoglobina que ha bajado. Por lo tanto, ocurre la anemia. Cuando nosotros tenemos la hemólisis y se rompen los glóbulos rojos, estas son las imágenes que vamos a poder ver al microscopio en una lámina periférica. Trocitos de glóbulos rojos rotos, ¿no? Acá están. ¿Y cómo se llaman estos trocitos de glóbulos rojos? Se llaman esquistocitos. Entonces, vamos a clasificarla como congénitas o adquiridas, y a esto vamos a hacer durante la tarde, y vamos a saber que si ocurre dentro del vaso sanguíneo se le llama intravascular y tiene ciertas características que hablaremos también, o extravascular fuera del vaso sanguíneo. Acá están nuestras diferencias entre el intra y extravascular. Acá tenemos el intravascular. ¿Ven? Un vaso sanguíneo. Acá está el endotelio,
¿no? Que son estas dos líneas rectas. Y acá están mis glóbulos rojos discurriendo ahí por dentro del vaso sanguíneo. Y cuando se rompen, empiezan a eliminar todas las sustancias que llevan dentro. Dentro de ellas, y una bien importante para poder diferenciar la hemólisis intravascular, es la presencia de hemoglobinuria. Entonces, la presencia de hemoglobina en la orina es propia de la hemólisis intravascular. Entonces, hemoglobinuria nos va a poder ayudar a diferenciar a nosotros si la hemólisis es intra o extravascular. Esto les digo porque gusta mucho hacer preguntas de examen acá y en todas partes. En cambio, la hemólisis extravascular es cuando ocurre la lisis, la ruptura de los glóbulos rojos fuera del vaso sanguíneo. Y acá tenemos un macrófago, ¿no? El macrófago que se come el glóbulo rojo, igual empieza a salir todos los productos que existen dentro de él. Y lo que vamos a ver a nivel bioquímico va a ser presencia de urobilinógeno o estercolbilinógeno. Entonces vamos a poder diferenciar nosotros si el paciente tiene hemólisis intra o extravascular por estos exámenes que vamos a ver, ¿no? Y generalmente estos en unas tiras de orinas, esas tiras reactivas de orina, lo podemos hallar fácilmente. Para recordar, para no tener que estar estudiando y memorizando tanto luego, pues diremos hemoglobinuria, hemólisis intravascular. Lo otro ya pues extra. Ahora, hay parámetros bioquímicos que son comunes a todas las hemólisis. Por ejemplo, bilirrubina elevada a predominio de la indirecta, ¿no? Uno de ellos, lactoglobina disminuida o hasta ausente. Otro de ellos. Esto también lo vamos a hablar ahora cuando hablemos de las características generales bioquímicas en las anemias hemolíticas. Entonces, la clasificación que vamos a tener es esta: destrucción de glóbulos rojos de acuerdo al origen congénito y adquirido. Es un cuadrito que les he hecho yo, o sea, si es que no se ve así tan bonito, pero yo creo que es fácil de entender. Cuando la anemia hemolítica es congénita, cuando un bebé nace con una anemia hemolítica, tenemos que pensar en tres grandes causas. O es la membrana del propio glóbulo rojo, ¿no?, que se ha alterado, y cuando hablo de la membrana es todo el contorno del glóbulo rojo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con mi hematíe? Va a cambiar su forma. Ya no va a ser ese disco bicóncavo que hablamos, ¿no? Flexible, que va a discurrir por todos los vasos sanguíneos, sean estos de gran calibre o de un calibre muy, muy pequeñito, ¿no? Sino que va a tomar otras formas, por ejemplo, muy redondas, que son los esferocitos, y van a producir la enfermedad que se llama esferocitosis, o si son alargados y son los eliptocitos, hay otros estomatocitos, ¿no? Hay diferentes formas de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque la membrana del hematíe del propio glóbulo rojo se ha alterado, ha cambiado su forma. Esa es una de las anemias hemolíticas congénitas. La otra puede ser porque ha habido alteración de la propia hemoglobina. La hemoglobina tiene unas cadenas de globina, ¿no? Y si estas cadenas de globina disminuyen o están ausentes, vamos a tener lo que son las talasemias, tanto la alfa-talasemia como la beta-talasemia. Y en cambio, si estas cadenas de globina también se alteran, van a producir un tipo de hemoglobina diferente a la normal, que ya hablaremos luego de ellas. Y a esta se le llama hemoglobina S. ¿Ya? Y este es el ejemplo del que vamos a hablar hoy día, hemoglobina S. El tercer grupo sería cuando existe un déficit enzimático. Y acá tenemos dos vías principales, la glucolítica y de las pentosas. Nosotros vamos a dar el ejemplo con la vía de las pentosas, ¿no? El defecto de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, por ahora lo primero que quiero que sepan es, anemias hemolíticas las hay de dos tipos, congénitas, de nacimiento, o adquiridas, que se entiende, ¿no? Adquiridas durante la vida. Congénito, vamos a hablar del propio glóbulo rojo. ¿Qué le pasó al glóbulo rojo? La membrana está mala, cambió su forma. La hemoglobina dentro del glóbulo rojo está mala, tenemos otro tipo de patologías, y si falta alguna enzima, tenemos otra. Estas son las tres causas. El cuadro clínico de toda anemia hemolítica, ahí lo tienen, es como una triada. Anemia, ictericia y esplenomegalia, ¿no? Palidez en la piel, color amarillento en la piel o en las mucosas, y el esplenomegalia, el crecimiento del vaso.
Esas tres nos van a hacer sospechar muchísimo de anemia hemolítica. ¿Qué pasaría si ustedes ven a un paciente ingresando así como que cansado y todo histérico por la emergencia? Y si no tuviera que hacer el diagnóstico, si no tuvieran que pensar para nada en anemia hemolítica, ¿en qué otro cuadro podrían estar pensando? Hepatitis, doctora. Una hepatitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, hepatitis siempre es el diagnóstico que sale así de primero, ¿no? Porque yo veo a un paciente que ingresa todo amarillo y digo, uy, o está con hepatitis, bueno, veré su bilirrubina, sus transaminasas y todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí. Pero otro motivo de ictericia, no se olviden, ya no se van a olvidar nunca más después de la clase, es la anemia hemolítica, ¿no? La ruptura del glóbulo rojo y la salida de la bilirrubina que luego le da el tinte amarillento a la piel. Entonces, acordémonos, por favor, anemia, ictericia, esplenomegalia. Fácil, ¿verdad? Anemia, ictericia y esplenomegalia. Y en el laboratorio, las características comunes también de todas las anemias hemolíticas están acá. Hay solo dos valores que disminuyen. Como estamos hablando de anemia, uno de ellos ha de ser la hemoglobina, ¿no? Disminuye la hemoglobina y el otro parámetro bioquímico que disminuye es la aptoglobina, ¿ya? Entonces, esos son los dos parámetros que van a disminuir. El resto de parámetros van a aumentar. ¿Por qué? Porque principalmente va a ser una manifestación de la mayor producción de glóbulos rojos para intentar compensar esta baja de hemoglobina. ¿Cuáles son esos valores? DHL, la deshidrogenasa láctica va a estar incrementada. La deshidrogenasa láctica no es un parámetro bioquímico específico de la anemia hemolítica, pero sí es un parámetro que nos dice que hay mucha producción, ¿no?, de células, producción celular. Por lo tanto, en esta anemia hemolítica, si hay muerte celular porque se están rompiendo los glóbulos rojos, tengo una médula ósea que está intentando compensar eso. Por lo tanto, está produciendo a tope muchos más hematíes. Por lo tanto, mi DHL está incrementada. Incrementan los reticulocitos. Sí, claro, porque los reticulocitos ustedes saben que son los glóbulos rojos jóvenes, ¿no? Entonces, se está produciendo nuevos glóbulos rojos, por lo tanto, son glóbulos rojos jóvenes. Hiperplasia eritroide, si yo hago un aspirado de médula ósea, sí, ¿qué significa? Que todas las células madre que van a dar origen a los hematíes van a estar aumentadas en cantidad. ¿Por qué? Porque necesitan compensar ese grado de anemia que tenga el paciente, ¿no? Que las anemias hemolíticas pueden ser anemias hemolíticas con 10 de hemoglobina, 10.5 y significa anemia leve, pero también pueden ser anemias hemolíticas que lleven al paciente a 4 o 5 de hemoglobina, ¿no? Anemias severas, ¿no? Entonces, y además, para que recuerden ustedes de que, por ejemplo, que tengan un paciente que de un momento a otro baja de forma muy abrupta la hemoglobina, por ejemplo, tenía 13 y luego tiene 7, ¿no? Prácticamente a la mitad del valor. Las dos únicas causas que pueden hacer eso es que una hemorragia, ¿no? Que haya sangrado, pero que haya sangrado muchísimo, y la otra es una hemólisis. Las hemólisis pueden dar unas anemias así de intensas, ¿ya? Entonces, hiperplasia eritroide en la médula ósea. A nivel bioquímico, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver aumento de las bilirrubinas a predominio indirecto, ¿no? Entonces, hemólisis, predominio indirecto. ¿Ustedes se acuerdan cuando hay bilirrubina elevada a predominio directo, qué es? Obstrucción de las vías biliares. Obstrucción de vías biliares. Entonces, paciente que ingresa, volvemos a nuestro paciente. Amarillo, estoy pensando en hepatitis, pero luego veo bilirrubinas elevadas a predominio directo, digo ya hemólisis no es, ¿no? Debe ser vías biliares. Igual estoy pidiendo sus exámenes de hepatitis, ¿no es cierto? Para descartarme el virus, pero ya sabemos que hemólisis no. Entonces, bilirrubina aumentada, predominio indirecto. Si la hemólisis es intravascular, habrá hemoglobinuria, y si la hemólisis es extravascular, habrá presencia de urobilinógeno o estercobilinógeno. Y nuestros glóbulos rojos rotos, nuestros esquistocitos en sangre periférica, pues acá están nuevamente para que se acuerden de ellos, ¿no? El clásico es este, que se le llama en punta de flecha, pero acá hay otros más, ¿no?
Seguimos. Entonces, después de haber visto las diferencias entre anemia hemolítica intravascular, extravascular, el cuadro clínico común para, ¿no?, anemias hemolíticas, el laboratorio común para las anemias hemolíticas, vamos a hablar de los tipos, ¿no?, de causas que tienen y algún ejemplo de cada uno de ellos. Entonces, comenzamos con las membranopatías, y esto es la propia membrana del glóbulo rojo. Y acá como ejemplo les he puesto la esferocitosis, que se llama enfermedad de Minkowski-Schoffar, también es otro nombre, ¿no? Y es la causa más frecuente de hemólisis crónica hereditaria, ¿no? Y esto lo podemos subrayar, hemólisis crónica hereditaria. ¿Qué significa o qué creen ustedes? ¿O qué se les ocurre cuando yo les digo hemólisis crónica hereditaria? A ver, la medicina es bien lógica. Simplemente describan qué significa hemólisis crónica hereditaria. A ver, Doctora, viene a ser la destrucción de los glóbulos rojos, pero a largo tiempo, ¿no? Pero que viene así de generación en generación, de familia en familia, ¿no? Que es heredada. heredar. Entonces, bien, cuando nosotros decimos hemólisis crónica, ¿sí?, ruptura de los glóbulos rojos de larga data, crónica para la esferocitosis significa que ellos hemolizan las 24 horas de cada día, 24/7. Hemólisis crónica hereditaria. Todo el tiempo están hemolizando, ¿no? Todo el tiempo hemolizan. A veces se agrava esa hemólisis y decimos crisis hemolítica y plum, la hemoglobina cae un poco más y luego vuelve a su normalidad y sigue hemolizando. Esta es hemólisis crónica. Les hago hincapié en esto porque hay otras que son hemólisis agudas. Esta es la causa más frecuente de hemólisis crónica hereditaria. Como somos bien originales nosotros, la esferocitosis tiene ese nombre porque la característica principal es que tiene a los hematíes, a los glóbulos rojos esféricos, ¿no? Redonditos, más pequeñitos pero bien redonditos. ¿Y por qué esto? Porque va a haber un defecto proteico. Hay varias proteínas incluidas ahí, pero vamos a recordar a la anquilina o la espectrina, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Va a haber una pérdida de unión en el esqueleto bicapa lipídica, ¿no?, la membrana del glóbulo rojo, va a haber presencia de vesiculación y se va a perder esa forma normal que nosotros teníamos en nuestra membrana del hematíe. ¿Qué va a resultar? Un esferocito, un glóbulo rojo bien redondito, ¿no? ¿Cómo son los esferocitos? Acá están con flechas todos. Si se dan cuenta, son más pequeños que los glóbulos rojos normales, son más pequeñitos, pero son totalmente rojitos, ¿no? No tienen esta palidez central que tienen los otros, ellos no, ¿no? Entonces, esos son los hematíes esféricos. La herencia en un 75% es dominante, en un 20% recesiva, pero existe un 5% que es de novo, significa sin ningún antecedente hereditario, ¿no? Decimos es la hemólisis crónica hereditaria porque el 95% son heredados de forma dominante o recesiva, pero no olvidar que puede haber un niño que nazca con esferocitosis de novo, sin papá, sin mamá, ni abuelos, ni nadie que tenga esta enfermedad. La incidencia, 1 de cada 5.000 nacimientos, esto al norte de Europa, y hacia el litoral del Mediterráneo, 1 de cada 2.000 nacimientos. La clínica es el síndrome hemolítico crónico de intensidad variable. Podemos tener un síndrome hemolítico crónico leve, ¿no?, o una esferocitosis hereditaria leve, de acuerdo a mis cifras de hemoglobina. Más de 10 es leve, entre 8 y 10 moderada, menos de 8 severa o grave. El cuadro clínico, vean que acá tenemos nuevamente nuestra tríada, anemia, ictericia, esplenomegalia. Cualquiera diría, no, anemia hemolítica, o vienen recontra pálidos o súper amarillos. Miren lo que más tiene la esferocitosis. Esplenomegalia. La esplenomegalia, y nosotros tenemos que palpar ese vaso para decir esplenomegalia. ¿Ya? No es el vaso que por 1 milímetro o 2 de los radiólogos, ¿no?, en la tomografía o en la ecografía nos pueden decir leve esplenomegalia. No, la esplenomegalia que nosotros vemos siempre en hematología son esplenomegalias palpables, ¿ya?
Entonces, esplenomegalia en una esferocitosis hereditaria, vean, entre un 75 y 90%. Anemia, el 50% de los pacientes, e ictericia solo del 10 al 15%. El paciente puede venir, ¿no?, con las escleras ahí todas amarillentas, y lo que más va a predominar, la esplenomegalia. El laboratorio, nuevamente recordamos, ¿qué es lo que va a estar disminuido? La hemoglobina, mi aptoglobina, y todo lo demás aumenta, porque aumenta la eritropoiesis, aumenta la formación de glóbulos rojos. DHL elevada, reticulocitos elevados. Si hago una médula ósea, voy a ver muchas células madre del tipo eritroide, que van a dar origen a los glóbulos rojos. A nivel bioquímico, la bilirrubina elevada a predominio indirecto. Y acá voy a tener presencia de urobilinógeno. Entonces yo les pregunto, ¿este es una hemólisis intravascular o extravascular? Extravascular, doctora. Extravascular, ¿no es cierto? La intra, acuérdense que es con la hemoglobinuria, ¿no? Entonces, extravascular. ¿Cuál va a ser mi test diagnóstico? El test de fragilidad osmótica. Me va a dar como positivo y me va a decir compatible con esferocitosis hereditaria. Y nuevamente aquí, ya no con flechas, sino con asteriscos, mis esferocitos, más pequeños que los glóbulos rojos normales y no tienen esta palidez central del disco bicóncavo que tenemos de forma normal, ¿no?, sino que son totalmente rojos. Entonces, una vez que yo diagnostico, lo más probable es que el diagnóstico de una esferocitosis hereditaria lo haga de niño o de adulto. A ver. De niño. De niño, pues, ¿no? Porque ya va a empezar con anemias desde muy pequeñito. ¿Cuáles son las complicaciones de la esferocitosis hereditaria? Casi la mitad, el 40% de los pacientes tiene el barro biliar o litiasis biliar. Por lo tanto, si hay litiasis biliar, una complicación que le sigue a esto sería cólico biliar, ¿no es cierto? Y que se aparezcan por la emergencia con unos dolores en hipocondrio derecho, ¿no? Por esas litiasis biliares, ¿sí? Entonces, la litiasis biliar. Esto obliga muchas veces, ¿no?, a la colecistectomía. Hemos dicho que era una hemólisis crónica, ¿no? 24/7, pero que podía ser crisis. De estas crisis, ¿por qué ocurren? Generalmente, lo más frecuente, porque mi paciente se infectó con algo. Y va a ser característico que muchas veces el paciente venga con fiebre. ¿Se infectó con qué, doctora? Una gastroenterocolitis, que en los niños es muy frecuente que se metan toda la boca, ¿no? O una infección de vías respiratorias altas, están con los mosquitos, van a sus jardines, kinder, no sé, y vuelven todos con los virus. Entonces, todos esos virus, estas gastroenterocolitis estas infecciones pueden hacer crisis hemolíticas y agudizar esa anemia que ya tiene nuestro paciente. Por lo tanto, acá la recomendación sería a las mamás, pues, que cumplan con todo el calendario de vacunación, ¿no?, incluido los virales, ¿no es cierto? Y principalmente los virales. Otras que son más raras son las crisis aplásicas por algunos virus, ¿no? Por ejemplo, la aplasia por el parvovirus B19, hay otra que se llama megaloblástica. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes recuerden? Que la esferocitosis hereditaria te da un tipo de hemólisis crónica, pero que puede tener crisis. Crisis generalmente por culpa de alguna infección que ha contraído nuestro paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Si la hemólisis es muy aguda y la hemoglobina disminuye muchísimo, el tratamiento puede ser una transfusión sanguínea. Si yo tengo muchos cólicos biliares o tengo una esplenomegalia muy grande que agudiza, ¿no?, la ruptura de estos glóbulos rojos esféricos en el vaso, puedo yo plantear la esplenectomía como una forma terapéutica para que no me agudice mi anemia. Y lo otro, y no se pueden olvidar, es que a todas las anemias hemolíticas les hace falta ácido fólico, así como a todas las anemias ferropénicas. ¿Qué les hace falta a las anemias ferropénicas? Hierro, doctora. Hierro, pues a las hemolíticas les hace falta fólico. Por lo tanto, si algún paciente les contacta a ustedes y les dicen, tengo a mi hijito, me han dicho que tiene esferocitosis, está con anemia.
Yo me entero que ustedes le han dado hierro, sin tener un perfil de hierro que diga déficit de hierro, estaría mal, muy mal, ¿no es cierto? Y lo jalo. Lo que sí tendría que decirles es que tome ácido fólico, ¿ya? Así como no todas las anemias se tratan con hierro, por favor, ¿ya? No todas las anemias se tratan con hierro. Esa es un error en el que muchísimas veces caímos los médicos. A toda anemia le damos hierro, o sangrecita, o vaso, o hígado, todo esto, ¿no? No todas las anemias son ferropénicas, ¿ya? Entonces, a las anemias hemolíticas, ácido fólico. Y esto es esferocitosis hereditaria. Así como hay glóbulos rojos redonditos, esferocitos, también hay eliptocitos, acá están, también hay estomatocitos. Ambos estos se heredan de forma autosómica dominante. Me interesa que recuerden la esferocitosis, ¿no? Que sepan que hay una anemia hemolítica por culpa de la alteración de la membrana del glóbulo rojo que le ha cambiado su forma. Como le ha cambiado la forma, el glóbulo rojo pobre pasa por el vaso dice, este no es normal y ¡tuc! Lo destruye. Lo destruye, elimina bilirrubinas empiezan a subir a predominio indirecto, ¿no? Y lo que tenemos en consecuencia, la anemia. Y recordar, hemólisis crónica extravascular. Eso uno. ¿Alguna pregunta de la esferocitosis? Voy a contar de 5 para atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Doctora, una consulta. A ver, ¿Se podría decir que esta anemia de esferocitosis son de tipo microcíticas, como dijo que era más pequeño de lo normal? sí, sí. La esferocitosis sí puede darte microcitosis. ¿Y con qué te puede hacer confundir? No le escuché Anemia bien, doctor. Y si hay microcitosis, ¿con qué anemia te puede hacer confundir? Ferropénica, doctora. O una ferropénica, ¿no? Y entonces eso hay que fijarse bien. Por eso a todo el mundo muchas veces le dan hierro y no es así. Y sí, la esferocitosis te puede hacer confundir con una anemia ferropénica por la microcitosis. Doctora, disculpe, Sí. haciendo un paréntesis, la compañera Lucero ya se conectó desde las 4:15. Ya, perfecto. Y nadie se ha preguntado, ¿y por qué la aptoglobina está baja, doctora? Ya, la hemoglobina sabemos, se ha destruido el glóbulo rojo y me bajó la hemoglobina. ¿La aptoglobina por qué baja? Luego vamos a hablar del glóbulo rojo, ¿no? Pero el glóbulo rojo y el nombre cuando hablamos de la hemoglobina, vamos a ver de que está formado por cadenas de globina, por un grupo M, y todo eso va a salir al torrente, como quien dice sanguíneo, una vez que se lisan estos glóbulos rojos, ¿no? Entonces esta mi hemoglobina, esta parte interna, va a salir y la aptoglobina es una proteína que la produce el hígado y cuando detecta que la hemoglobina está fuera del glóbulo rojo, no está dentro, está fuera del glóbulo rojo por la lisis, va y se une directamente a ella. Por lo tanto, si se une, si hay mucha hemólisis, la aptoglobina va a ir pegada a la hemoglobina. Y si se pega, una vez que yo ponga la aguja en la vena, saque la muestra y quiera dosar aptoglobina, no va a salir nada, va a salir súper bajito. ¿Por qué? Porque a pesar de que está ahí, está pegada a la hemoglobina y la reacción bioquímica que la hacen en el laboratorio para ver cuánta aptoglobina hay, no me sirve cuando se une la aptoglobina a la hemoglobina. ¿Se entendió? Sí, Doctora, doctora. una consulta. También tenemos conocimiento de que la hemoglobina puede verse alterado por ciertos medicamentos, ¿no? Puede La ser. aptoglobina, a ver, ¿por cuáles? A ver. Por ejemplo, ah, ah,
Por ejemplo, puede ser lisonacida, quinidina, streptomicina, ¿no? O también Lo que el pasa caso de es los que, procesos anticonceptivos, ¿quién también creo que pasa que? ¿Quién produce la aptoglobina? El hígado, ¿no es cierto? sí, es cierto. Ya. Entonces, además, cualquier cosa que altere el hígado también me puede alterar mi cifra de aptoglobina, igual que toda cosa que altere el hígado me puede alterar mi cifra de transferrina. Y esto ya estoy hablando de metabolismo de hierro, ¿no? Entonces, dependiendo qué órgano produzca qué, si yo altero ese órgano, también puedo bajar niveles, ¿no? Y si hay medicamentos que podrían hacer un tipo de hepatotoxicidad, cualquiera de ellos también podría contribuir con la baja de aptoglobina. Pero felizmente para nosotros que somos médicos, un solo parámetro nunca me indican una enfermedad, ¿no es cierto? Felizmente tengo que unir varios porque si no, varios para yo poder tener todos unos criterios que sean de manifestación de una patología, ¿sí? Pero tiene razón, la aptoglobina sí se puede alterar por ciertos medicamentos. Doctora, Listo. entonces tenemos que hacer una buena historia Sí. clínica porque si es que vamos a ver en el examen que tenemos una hemoglobina que está disminuida, entonces sería bueno preguntarle qué medicamentos está tomando y también en este caso dependerá de la edad, ¿no? Del paciente para darle tratamiento, porque si es una persona, es un niño, pues optaremos por darle, como usted dice, un suplemento como puede ser el ácido fólico o en todo caso tendremos ya que acudir tal vez al especialista, ¿no? Para ver si le podríamos dar en este caso ya un tipo de medicamento que pueda mejorar, ¿no? Como corticoides, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí no. Las anemias hemolíticas congénitas, Mm. lamentablemente no las podemos curar porque son congénitas. Pero controlar. Pero doctora, ¿y si yo, aló? ¿Hola? Pero se puede controlar, doctora. Tenemos que controlarlas, ¿no? Nosotros Ujú. tenemos que controlar las anemias hemolíticas congénitas. Tenemos que decirle a los padres que el niño siempre va a tener anemia, siempre, ¿no? Que ya no vaya a ser una tortura para ellos, porque ellos se torturan con eso, ¿no? Cada vez que ven el resultado del hemograma, están preocupadísimos. Pues hay que explicarles que siempre vamos a tener anemia, pero vamos a intentar tener el menor grado, ¿no? De anemia. Ojalá una leve. Entonces ahí, explicándoles eso es mucho más fácil de hacer el tratamiento, llevar el tratamiento y lograr la adherencia al tratamiento. Piensen de que es diferente cuando es una niña o es un niño que tiene esta alteración. Cuando es un niño, como que nos la pasamos mejor que cuando es una niña, porque la niña llega a los 12 años, 11, 12 años, empieza con los ciclos menstruales y ya no va a ser por hemólisis, sino que su anemia congénita hemolítica la va a agudizar ya no solo por las infecciones, que era lo más frecuente, sino también por el ciclo menstrual, que es un tipo de hemorragia. Acá mi paciente ya no va a necesitar solo ácido fólico para los glóbulos rojos que se destruyen, sino va a necesitar también hierro porque va a haber pérdidas en los ciclos menstruales, ¿no? Entonces, siempre cada paciente es distinto, ¿no? Pero en esto, todavía luego vamos a hablar de los corticoides, pero en estos casos no sirven los corticoides. En las anemias hemolíticas congénitas no se usan corticoides, no sirven los corticoides, porque los corticoides sirven para apagar una respuesta inmune, una reacción inmune, para debilitar a mi sistema inmune para que yo no destruya mis propios glóbulos rojos. Para eso sirven los corticoides. Entonces, aquí no puedo hacer eso porque no hay nada inmune. Yo necesito un antígeno anticuerpo para que sea inmune, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las anemias hemolíticas que responden a los corticoides? Las anemias hemolíticas inmunes. Las anemias hemolíticas congénitas, no. ¿Ya? Bien. Muchas gracias, doctora. Gracias. Listo. Entonces, Doctor, una consulta. a ver, Disculpe. ¿Y en qué caso se podría o se puede realizar una esplenectomía? una esplenectomía. Por ejemplo, si yo tengo una esferocitosis y tengo mis hemoglobinas, imagínate, ya de 8,5, 9. Yo, Carmen del Villar, esferocitosis, y tengo 10 años y tengo mis hemoglobinas que siempre me las han tenido entre, ya ponle 9, 9,5. 9, 9,5. Ahí, listo.
Cumplo 12 años y me viene la menarquia y empiezo a bajar. Y no solo eso, sino que a partir de los 5 o 6 añitos veo y cuando hago mi examen, mi médico me hace mi examen clínico y ve que tengo el vaso más grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se destruyen normalmente nuestros glóbulos rojos? En nosotros que no tenemos esferocitosis. El vaso. En el vaso. Si el vaso está pequeñito, hay menor lugar de destrucción de glóbulos rojos. Si el vaso está enorme, Mayor destrucción. mayor destrucción. Por lo tanto, si yo tengo anemias hemolíticas que no puedo controlarlas, ¿no? Y tengo una esplenomegalia importante, niño varón, no va a tener ciclos menstruales, ni siquiera me va a agudizar más por culpa de esto, ¿no? Sino que niño varón, esferocitosis, esplenomegalia gigante, entonces yo tengo que pensar, si yo le quito el vaso, este chico ya no va a romper tanto glóbulo rojo, por lo tanto la hemoglobina va a mejorar, ¿no es cierto? Esplenectomía. Para hacer la esplenectomía tengo yo que protegerlo, tengo que ponerle las vacunas, principalmente de los gérmenes encapsulados, que es de los que nos defiende el vaso. ¿Cuáles son? Neumococo, meningococo, influenza, ¿no? Le pongo esas vacunas 2 semanas antes de la esplenectomía y después de la esplenectomía tengo que cada 5 años ponerles una vacuna anti-meningococo, neumococo y anualmente el de influenza. Pero ¿cuál ha sido mi beneficio a esto? Que mis hemoglobinas ya no van a estar tan bajas, ¿no? Y entonces el niño va a poder hacer una vida más tranquila, más normal, ¿no? Va a poder jugar, saltar, hacer deportes. No lo voy a tener tan limitado y no se va a cansar mucho. ¿Sí? Ok, doctora. Y esto es en general para las anemias hemolíticas, ¿eh? Ahora, enzimopatías. Nombre fácil también significa que pasa algo, ¿no? Alguna apatía, pasa algo con la enzima. En este caso, déficit enzimático. Y habíamos dicho que vamos a hablar del déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y acá sí vamos a decir que es un defecto metabólico de glóbulo rojo. Metabólico porque está siendo deficitaria, nos está faltando una enzima. Y esto se va a dar por una herencia recesiva ligada al cromosoma X. Cuando dice ligada al cromosoma X, X mujeres. ¿Quién es la portadora? La mamá. ¿Ya? Entonces, si acá nosotros vemos la imagen, decimos portador, lo blanco, sano, lo azul. Y acá, sano, sano. Papá no está afecto, ¿no es cierto? Y acá, mitad, mitad significa portadora. Entonces, cuando yo hago todas mis combinaciones para la descendencia, si yo parto también acá a este señor en 2, voy a tener mis combinaciones que van a ser azul, blanco, azul, 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 blanco, ¿no? Azul, azul. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros tengamos a una pareja donde la madre es la portadora, la madre solo va a ser portadora, no va a ser enfermedad, recordar porque tiene al otro X que suple al X afectado. ¿No es cierto? Un cromosoma X que tiene el déficit de esta enzima y el otro cromosoma X normal. Por lo tanto, la mamá es portadora, pero no hace la enfermedad porque este X suple. En cambio, ¿qué pasa cuando la mamá tiene un hijo varón? Cuando tiene un hijo varón, si este hijo varón hereda el gen afectado, va a hacer la enfermedad sí o sí. ¿Por qué? Porque el niño varón es XY, ¿no es cierto? Y si su X es afectado, va a hacer la enfermedad. Si la mamá le hereda el X no afectado, va a ser un niño sano porque el X va a estar sano. El otro cromosoma sexual es el Y. Si la madre tiene una hija, lo mismo. Si le hereda el X afectado, la hija va a ser portadora, porque el papá le va a heredar el otro X que no está afectado y este X no afectado va a suplir al otro y la niña va a ser siempre solo portadora. En resumen,
Cuando tenemos a una madre portadora de déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es como agarrar una moneda en cada embarazo. Y digo, mi niño es varón, tiro la moneda. ¿Será o no será? ¿Tendrá o no tendrá la enfermedad? 50-50%. ¿Ya? O no tiene la enfermedad, totalmente sano, o tiene la enfermedad. No hay otra opción. Ese es con el niño varón. Y con la niña mujer, ¿no? Con la mujercita es igual, embarazada. Cojo mi moneda, la tiro y también es 50-50, pero si es o no es portadora. La niña no hace la enfermedad. ¿Se entiende? Sí, doctora. Y esto ustedes lo van a escuchar en hemofilia. En hemofilia también la madre portadora, si el padre es sano, ocurre lo mismo que aquí. En cada embarazo va a haber 50% de probabilidad para si el hijo varón es sano o tiene hemofilia y 50% de probabilidad para la hija si es portadora o no es portadora. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá. Entonces, esta enzimopatía del déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a producir crisis hemolíticas agudas. ¿Cuál era crónico, se acuerdan? Esferocitosis. La esferocitosis. Esta es aguda. Solamente ocurre cuando el paciente necesita para su metabolismo esta enzima y como no la tiene, ahí es que hemoliza. ¿Cuándo es que necesita esta enzima? Por ejemplo, y un ejemplo que gusta también mucho preguntarse en exámenes, el favismo, el que está asociado a la ingesta de habas. Cuando nosotros necesitamos metabolizar estas habas, ¿no? Como quien dice así, necesitamos esta enzima. Como no la tenemos, hacemos hemólisis. Solamente cuando comemos habas, solamente cuando entramos en contacto con este agente es que hemolizamos y por eso se llama crisis hemolíticas agudas. La incidencia es de más de 400 millones de individuos en el mundo, con un predominio en la población negra, también en la asiática. ¿Cuál es el diagnóstico? Tenemos que demostrar que hay déficit de esta enzima, ¿no? Entonces vamos a ver o vamos a estimar la actividad de esta enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa por un análisis cuantitativo espectrofotométrico de la tasa de NADPH, ¿no? De una forma indirecta, porque esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se va a encontrar aquí en esta primera reacción de esta vía de las pentosas, ¿no? Donde va a participar en la producción del NADPH. ¿Bien? El NADP necesita de esta enzima para hacerse NADPH. Este NADPH protege a las células de un estrés oxidativo, ¿no? Y eso hace de que no se esté formando radicales libres que luego vayan a destruir a mi glóbulo rojo. ¿Qué me interesa que sepan de acá? De que si yo necesito el diagnóstico de este déficit enzimático, he de demostrar el déficit, ¿ya? Demostración, nada más del déficit por un análisis cuantitativo, es decir, la cantidad. La clínica, hemos dicho, es de una hemólisis aguda, que solo ocurre esa crisis de hemólisis al contacto con el agente oxidante. Hemos puesto de ejemplo las habas, pero vean que acá les he puesto más ejemplos, ¿no? De muchos medicamentos que son comunes, que ustedes seguro los reconocen ahora que los leen, ¿verdad? El cotrimoxazol es el Bactrim, es el trimethoprim sulfametoxazol, es el Bactrim que se usa mucho en los niños. La nitrofurantoína, que es un antibiótico que se usa mucho en la citrus, ¿no? Hasta de forma de mantenimiento, o sea, continua. La aspirina, el cloranfenicol, la isoniazida en nuestro país que es endémico de tuberculosis, la fenitoína que es un anticonvulsivante. Estos son solo unos pocos ejemplos de todos los agentes oxidantes que pueden haber y pueden producir esta crisis hemolítica por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Nosotros nos damos cuenta, o generalmente el diagnóstico se hace en los niños a partir de los 6 meses que les empiezan a dar las madres sus papillas, ¿no? Antes generalmente no les dan habas, pero después de esta edad pues sí empiezan. Y como su compañero dijo, lo más importante de todo lo que hacemos, lo primero y lo más importante es nuestra historia clínica.
Porque si nosotros nos pensamos, primero, si no conocemos la enfermedad, nunca la vamos a sospechar. Si no sabemos de qué va, nunca vamos a preguntar nada en estos casos al padre, ¿no? Sobre un niño. Si el niño viene con una crisis hemolítica, viene todo amarillito, cansado, pálido, con taquicardia, que la mamá le siente por el corazoncito por encima del pechito, ¿no? Entonces, ustedes preguntarán, igual, ¿y qué ha comido? ¿Y qué le está dando? ¿Toma algún medicamento? ¿No? Y puede que coincida con ingesta de habas o tal vez ha estado con un cuadro infeccioso y le están dando, por ejemplo, el Bactrim, ¿no? Entonces, puede producir una hemólisis intensa, pero felizmente es autolimitada porque solo ocurre cuando nos ponemos en contacto con nuestro agente oxidante. ¿Podemos evitarla? Tendríamos, lo primero es tener que conocer, saber cuál es el agente oxidante, ¿es cierto? Y este es una hemólisis, a ver, si tiene hemoglobinuria, ¿qué tipo de hemólisis es? Intravascular. Intravascular, ¿es cierto? Estamos frente a una hemólisis intravascular. El tratamiento, pues lo que íbamos diciendo, tenemos que conocer cuál es el agente oxidante, ¿no? Para no ponernos en contacto con esto, ¿no? Si yo sé que mi hijo tiene este déficit enzimático, pues si le doy habas, ya es una maldad, ¿no es cierto? Porque sé que lo voy a hacer hemolizar cada vez que consuma las habas. Transfusiones de paquetes globulares es raro, salvo que la hemólisis sea muy fuerte, ¿no? Y nos haga tener cifras de hemoglobina muy bajitas. Y el medicamento que no debemos olvidar siempre, el ácido fólico. Este es el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Creo que fácil para entenderlo, ¿no? Que se nos quede que lo más importante es conocer la enfermedad para poder sospecharla, si no a nadie se le va a ocurrir ver a un niñito tal vez todo ictérico y tal vez lo último, tal vez ni le piden, ¿no? La cuantificación de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si lo hacen, pues un golazo porque inmediatamente tienen el diagnóstico, ¿no? Y pueden evitar futuras crisis. Esto con ellos. Y luego vendría el tercer grupo de anemias hemolíticas congénitas y esto por la alteración de la propia hemoglobina. Entonces recordemos, primer grupo se alteró la membrana del glóbulo rojo, cambió su forma y por eso es destruido. La segunda es porque falta una enzima y como falta la enzima es que se produce la hemólisis. Y el tercero es la propia hemoglobina, ¿no? Es una hemoglobinopatía, la propia hemoglobina es la que está mal. ¿Y qué es lo que pasa con la hemoglobina? Acá tenemos la hemoglobina. Acá tenemos el glóbulo rojo, que lo vamos a mirar por dentro, y tenemos sus cadenas de globinas, las alfa globinas, las beta globinas. Acá ven, cadena alfa, cadena beta, acá están las cadenas de las globinas. Acá tenemos en celeste este grupo M. El grupo M, no sé si ustedes ven que tiene un punto negro, rojo, guinda, como quieran decir, acá un punto que es el hierro. Entonces la hemoglobina lleva en su grupo M cargando al hierro, ¿no? Estas cadenas de globina son los que le dan la forma y todo a nuestro glóbulo rojo. Y cuando nosotros hablamos de las hemoglobinas, nos referimos siempre a la hemoglobina A1, ¿no? Si ustedes me preguntan, a mí no me preguntan, o cuando me preguntan por mi cifra de hemoglobina, me van a decir, doctora, ¿cuánto tiene hemoglobina? Yo diré, pues, no sé, 12.8, ¿no? Pero nadie me pregunta cuánto es una hemoglobina A1, que sería lo correcto preguntar porque todos los adultos tenemos hemoglobina A1 y A2. Solamente que la A1 va del 95 hasta el 99% y la A2 pobre va de 1 y máximo hasta el 5%, ¿no? por ciento de la hemoglobina total. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de hemoglobina, de forma general, nos referimos a la hemoglobina A1. Es importante que sepamos de la presencia también de la A2 y que también hemos tenido nosotros hemoglobina fetal. Fácil de saber cuándo, ¿no? Entonces, si ya sabemos que existen 3 tipos de hemoglobina, A1, A2 y la fetal, vamos a volver a hablar acá primero de las talasemias. Y las talasemias es un tipo de hemoglobinopatía estructural.
ya estamos hablando de dentro del glóbulo rojo, ya estamos hablando de mutaciones genéticas, mutaciones en el ADN, que va a hacer que disminuyan de forma parcial o total estas cadenas de globina. Hemos visto que habían las alfa, las beta, las cadenas de globina alfa y las cadenas de globina beta, ¿no? Entonces, cuando disminuyen o están ausentes las cadenas de globina alfa, diremos alfa talasemia, y si disminuyen las beta, ¿no? Las cadenas de globina beta, diremos beta talasemia. La talasemia es una herencia autosómica recesiva. Si ustedes se acuerdan, cuando es recesiva una herencia, necesito que mis dos padres me den sus dos genes recesivos para yo poder expresar la enfermedad. Si solo uno de ellos está ahí, no hago la enfermedad. Han de estar ambos genes recesivos de papá y de mamá, o sea, deben encontrarse dos personas que tengan esta mutación para tener un hijo con la enfermedad si es que coinciden estas dos alteraciones recesivas en el hijo. Y acá lo tenemos. En el cuadro de acá de la izquierda tenemos tanto la mamá como el papá portadores, ¿ya? Rojo portador, negro sano. La mamá también. Tiene la parte negra que es sana y la roja portadora. Si yo hago todas mis combinaciones, voy a tener rojo con negro, ya tengo uno. Voy a tener rojo con rojo, ahí está acá como lila. Voy a tener negro con negro, que está acá el primero, y negro con rojo, que está aquí en medio. ¿Ya? Estas son todas las combinaciones que puede tener la descendencia de estos dos pacientes portadores de talasemia. Si ustedes se dan cuenta, acá tengo dos hijos, o sea, un 50% de los hijos puede ser portador igual que ellos. Un 25% puede salir sano porque no heredó ninguno de los genes alterados, sino más bien ambos sanos. Y puedo tener también un 25% de probabilidad de que el niño salga con talasemia. ¿Por qué? Porque se unieron ambas mutaciones de los padres portadores, ¿no? Si son portadores, eso significa recesivo. Recesivo acá, recesivo acá. Se unen ambos recesivos y recién yo hago la talasemia. Cuando mis padres o cuando los pacientes son portadores, les llamamos talasemia menor. Cuando hacen la enfermedad ya sería la talasemia mayor. Acá, esto es cuando ambos son portadores. Necesito a los dos portadores, cuando hay una herencia autosómica recesiva, necesito que ambos padres sean portadores para que coincidan, ¿no? Dentro de mis descendientes coincidan ambos genes portadores y me hagan la enfermedad. En cambio, si yo tengo a uno de ellos portadores y el otro sano, da igual si es el hombre o la mujer, pero a uno de ellos portadores y el otro sano, no voy a tener nunca la combinación rojo-rojo, ¿verdad? Que me daría la enfermedad talasemia, sino que voy a tener rojo con negro, rojo con negro. Luego negro con negro, negro con negro. Es decir, si solo un papá es portador de talasemia, hay probabilidad de que 50% de los hijos sean sanos y 50% portadores. Ninguno con talasemia. Han de ser ambos padres portadores para que pueda haber un niño con talasemia. A esta anemia se le llamaba anemia del Mediterráneo porque predominaba mucho en esta zona geográfica, ¿no? Ahora ya no, pues la distribución es mundial, como toda la globalización ha hecho que también las enfermedades globalicen, ¿no? Y tenemos alrededor de 300.000 niños que nacen con síndrome talasémico en el mundo. ¿Qué significa síndrome talasémico? Es como rasgo talasémico, es como quien dice portadores. Y en el frotis de sangre periférica lo que yo voy a tener es microcitosis. Nada más que microcitosis, que me tienen que hacer sospechar, sí, por otras características, pero en sangre periférica solo microcitosis. Y como es una enfermedad donde hay mutación del ADN, donde están incluidos ya los cromosomas, el estudio para su diagnóstico es genético, que aquí no lo tenemos y lo que hacemos es utilizar otra prueba diagnóstica que es la electroforesis de hemoglobinas, ¿no? Para ver de forma indirecta el aumento de la presencia de la hemoglobina A2, que se llama así, y decir, bueno, tiene un rasgo talasémico.
pero no hacemos estos estudios genéticos aquí de momento en el país. ¿Cuál es la clínica? La clínica se va a dar de acuerdo a qué tanto estén ausentes o presentes las cadenas de las globinas. Entonces, por ejemplo, en la alfa-talasemia, que va a ser una alteración en el cromosoma 16, la gravedad va a depender, ¿no?, del número de lecciones, del número de cadenas de globinas que estén ausentes. Si solamente está ausente una de las cadenas, asintomático. Si están 2, leves. Si están 3, la anemia va a ser moderada o severa y se va a llamar hemoglobina H. Y si no hay cadenas de globina, pues esto es incompatible con la vida y se muere el paciente y se llama hemoglobina de Barth. En la beta-talasemia, las mutaciones se van a dar en el cromosoma 11 y depende si un gen o los dos genes están mutados, vamos a tener la beta-talasemia menor o la mayor, que se llama también anemia de Cooley y que también es de las graves. Entonces, hasta ahora me interesa que sepan que la talasemia puede ser alfa-talasemia, beta-talasemia, dependiendo de cuál de las cadenas de globina estén alterados. Eso principalmente. Y luego, que podemos tener distintas complicaciones. Y es que estos niños van a tener ciertas características fenotípicas. Fenotípica significa lo que yo veo, ¿no? Entonces yo veo si es alto, si es bajo, si es gordo, si es flaco, no sé. Entonces, fenotípicamente podemos verlos que tienen una calota craneana, ¿no? Un poco, pues, ensanchada. A esto se le llaman las deformidades óseas y esto va a ser ¿por qué? Porque en un intento de la médula ósea de recuperar esa cifra de hemoglobina, empieza a aumentar muchísimo la eritropoiesis. ¿Dónde ocurre la eritropoiesis o toda la hematopoiesis? Pues dentro de la médula ósea, en la médula ósea. ¿Dónde se encuentra la médula ósea? Dentro de los huesos, incluida la calota craneana, ¿no? Acá tenemos en todo esto que ustedes ven como un casquete acá, es médula ósea. Y así se ve una radiografía de un paciente, de un niñito con una talasemia. Entonces podemos tener este tipo de deformidades óseas por esta expansión de la médula ósea de todo el cráneo. También puede ocurrir esto en los huesos largos y van a ser huesos más quebradizos, propensos a fracturas, ¿no? Esto es lo más característico fenotípicamente hablando. Vamos a tener pacientes con esplenomegalia y dependiendo qué tan grande sea el vaso, podemos empeorar la anemia. Si es que hay muchísima anemia, vamos a empezar a dar transfusiones y esto me va a hacer que mi paciente tenga sobrecarga de hierro y finalmente este hierro voy a tener que eliminarlo con quelantes de hierro, ¿no? Estas deformidades óseas hacen que los pacientes tengan disminución en la talla de crecimiento y son pacientes que también pueden tener otras alteraciones a nivel cardíaco, como insuficiencias cardíacas congestivas, arritmias en formas graves, ¿no? Hay distintos tipos. El tratamiento. Estos son mutaciones genéticas, por lo tanto, lo único que yo puedo hacer sería un trasplante de médula ósea, ¿no? Si yo quiero cambiar toda esa médula, toda esa fábrica de la sangre, tendría que hacerle un trasplante. Pero recordar de que para que este niño tenga la talasemia, los padres no pueden ser donantes porque ya tienen, ¿no es cierto? Son portadores. De los hermanos, miren, casi la mayoría de ellos tampoco podría ser donante. Tendría que tener la suerte de que el hermano sea sano para que le pueda dar su médula ósea. Sin embargo, esa es la cura, por decirlo así, ¿no es cierto? Luego, en el tratamiento, pues que habíamos dicho del trasplante, si hay anemias muy severas, podemos hacer transfusiones sanguíneas, ¿no? Si el vaso está muy grande, hemos dicho una esplenectomía. La eritropoyetina podríamos dar para que empiece a producir de forma más rápida, ¿no? Quelantes de hierro, por si tenemos muchas transfusiones y tenemos acúmulo de hierro, sobrecarga de hierro, tenemos que eliminarlo. Y como en todas las anemias hemolíticas, he de dar ácido fólico. ¿Sí? Entonces, este es el tratamiento. Y en la lámina periférica no hay algo así característico como en la esferocitosis, ¿no? Ni como en las otras imágenes que vimos, por ejemplo, la eliptocitosis, no. Simplemente voy a ver microcitosis y nada más. Y eso, pues,
Generalmente los pacientes en la historia clínica te dicen, sí, y mi madre también tiene esto, y yo tengo un tío con esto, y mi abuelo esto, ¿no? Entonces ya uno va atando, va uniendo todo y podemos juntar todos los signos, síntomas, historias y toda la anamnesis que nos dan nuestros pacientes para poder nosotros sospechar en la patología y poder diagnosticarla y luego poder tratarla. Así como esto era una alteración en las cadenas de las globinas, que si disminuye uno, disminuye el otro, ¿no? Tenemos esta otra anemia falciforme que es en la calidad de la hemoglobina y es un defecto cualitativo. Y a esta se le llama anemia falciforme o anemia drepanocítica o hemoglobina S. Y esta patología se da por una herencia autosómica recesiva, igual que la anterior, ¿no es cierto? Igual que esta. Autosómica recesiva, lo mismo. Acá tenemos otras imágenes y podemos ver. Tanto papá y mamá han de ser portadores, es decir, tienen que tener el rasgo falciforme. Ambos son portadores, azul, gen normal, rojo, gen portador, ¿no? De la hemoglobina S, que es la falciforme. Y entonces en mi descendencia lo mismo. A ver, me siguen, ¿eh? Azul con azul, azul con rojo, rojo con azul, rojo con rojo. Solo cuando coinciden los dos genes mutados, entonces mi paciente hace la enfermedad. Y si no, puede ser portador o se le llama también rasgo falciforme, rasgo de células falciformes, o si tuvo la suerte y heredó los dos genes normales, pues paciente totalmente sano. ¿Cuál es la característica de esta anemia drepanocítica, de esta anemia falciforme o hemoglobina S? Es esto que vemos acá en la lámina periférica. En la lámina periférica ustedes van a ver unos glóbulos rojos que parecen unos platanitos, todos largos, ¿no? Más delgados. También se les llama en forma de hoz, que es lo que normalmente se lee en los libros, ¿no? Pero para que ustedes recuerden, pues es esta forma. ¿La ven acá? Más delgaditas, acá está hacia atrás, esta de acá, ¿no? Esta es una anemia que era muy frecuente en la raza negra, ¿no? Entonces, más o menos 1 de cada 3 bebés negros o afroamericanos ya nacían con este rasgo de células falciformes, es decir, así, 1 de cada 3. Por eso es una enfermedad muy común en ellos, porque si casi todos son portadores, es más fácil que alguno haga la enfermedad, ¿verdad? ¿Y cuánto más fácil? 1 de cada 365 bebés negros o afroamericanos ya nacían con la anemia de células falciformes. Esto siempre, hasta ahora es más frecuente en la raza negra, pero no es exclusiva, ¿no? Ya hay muchísimas personas en el mundo que tienen este tipo de anemia y en nuestro país también, ¿no? Entonces hay muchas personas que tienen origen hispano, también en el sur de Europa, en el Medio Oriente, Asia, India, pues en todo el mundo en realidad, ¿no es cierto? Y acá nuevamente les muestro los glóbulos rojos falciformes, que tienen esta forma así, ¿no? Que luego de costado se ven como platanitos. Estos son los normales. Y estas blancas de acá, las plaquetas. Entonces, ¿cómo yo sospecho de una anemia falciforme? Si yo les digo acá nuevamente, ¿cómo vendría mi paciente? ¿Cuál es la triada de la hemólisis? Anemia, ictericia y Ictericia. esplenomegalia. Anemia, ictericia, esplenomegalia, ¿no? Entonces, como yo veo esto, digo, uy, podría ser una anemia hemolítica, ya le pedí mi laboratorio. En el laboratorio, ¿qué pruebas van a estar elevadas? Reticulocito, doctora. ¿Otro? La tasa de circulación. DHL. THL, otra. Bilirrubinas a Bilirrubina predominio indirecto. Eritropoiesis. Listo. Y ahora, ¿cuáles van a estar disminuidas, se supone? Está fácil ahí con el nombre. La hemoglobina. La hemoglobina principalmente, ¿no? Y también la Aptoglobina. 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 Listo.
Entonces, imagínense, viene un paciente, ¿no? Yo lo veo que viene con anemia ictericia, le toco el vaso, está grande. Encima, ya pensé, digo, uy, no, puede ser una anemia hemolítica. He pedido mi hemograma, mi laboratorio y tengo mi anemia. ¿Mis leucocitos cómo estarán? ¿Y mis plaquetas cómo Normal. estarán? Normales, ¿no? Acá el nombre siempre les digo, dice anemia, no dice visitopenia, pancitopenia, no, anemia. Entonces, tengo anemia en mi hemograma, tengo bilirrubinas elevadas a predominio indirecto, DHL elevado, tengo el volumen corpuscular medio, ¿cómo estará? Disminuido. ¿Ya? O normal. normal o aumentado. Aquí puede haber de todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hay muchos glóbulos rojos jóvenes, que son los reticulocitos, si hay muchos, predominan esos, puede estar aumentado. Doctora, ¿y si es una talasemia y usted ha hecho microcitosis? Sí, puede haber microcitosis y sigue siendo anemia hemolítica. Si es una esferocitosis y son más chiquititos, sí, puede ser normal, inclusive el volumen corpuscular, porque acuérdense que el volumen corpuscular medio es la talla promedio de todos los glóbulos rojos, de los más de 5 millones de glóbulos rojos por mililitro que tenemos en el cuerpo. ¿No es cierto? Entonces, ahí solamente recordar, puede ser de todo un poco. Entonces, ya, yo tengo a mi paciente que viene con anemia, ictericia, esplenomegalia, tengo un hemograma que me muestra hemoglobina baja, las otras dos series normales, tengo bilirrubina C elevada, predominio indirecto con DHL elevado, y digo, uy, esta me parece que es una anemia hemolítica. Voy a ver al microscopio porque no se me ocurre, será una esferocitosis, puede ser o podrá ser una falciforme. Bueno, microscopio. Y si al microscopio ustedes ven esto, o estos de acá, ¿podrían pensar en una esferocitosis? ¿Qué dicen? No, ¿Les doctora. parece esferocitosis esto? No. No, pues no es cierto. Acá de esferocitos, pues no sé, tendría que buscar con lupa, ninguno, ¿no? No. ¿eh? Acá tal vez más rojito, más chiquito, pero bueno, no. Acá lo que son raros son estos largunchos de acá, ¿no es cierto? Entonces, es la forma del hematíe la que me va a hacer sospechar de una anemia falciforme, de una hemoglobina S. Esta forma de plátano así medio raro, esta hematíe, este es de la anemia falciforme. Se le llama hematíe falciforme o drepanocito también. Se le dice en forma de OS o Z, ¿no? O hemoglobina S. ¿Cómo la voy a diagnosticar? Mi examen va a ser la electroforesis de hemoglobina. Y la electroforesis de hemoglobina me va a dar como resultado y me va a decir, usted tiene hemoglobina A1, tanto por ciento, hemoglobina A2, tanto por ciento, hemoglobina S, tanto por ciento, hemoglobina fetal, tanto por ciento. Entre todo me tendría que hacer 100%. Lo normal sería que tuviera hemoglobina A1 y A2 y nada más. Pero en estos pacientes han de estar también la S, que es propia de la enfermedad, y también la fetal. ¿Ya? Entonces, esta es la forma característica del glóbulo rojo que me va a hacer sospechar a mí de una anemia falciforme, ¿no? Y porque la voy a ver en el microscopio, voy a pedir mi electroforesis de hemoglobina y esto me va a confirmar mi diagnóstico. Acá podemos ver las diferencias fácilmente entre esta mi hemoglobina falciforme y mi hemoglobina normal, ¿no? De mi disco en B, bicóncavo acá, redondito a diferencia de este, ¿no? ¿Y qué va a hacer estos? Estos glóbulos rojos, cuando estén dentro de un vaso sanguíneo, van a estar circulando de lo más normal, pero puede haber un momento en el que uno se una con el otro, se van cruzando, se cruzan y van a terminar formando ovillos. Y estos ovillos, depende del lumen del vaso sanguíneo donde estén discurriendo, pues pueden obstruir los vasos sanguíneos. Y cuando destruyen los vasos sanguíneos, al no pasar fluido por aquí, lo que va a ocurrir es algo que se llama crisis vasooclusivas. Va a producir mucho dolor en el paciente porque no va a haber irrigación de acá en adelante y van a hacer crisis de dolor por esta vasooclusión, porque estamos ocluyendo el vaso sanguíneo y se va a llamar así tal cual su nombre dice, crisis de dolor, porque son crisis vasooclusivas. ¿Dónde va a ocurrir
esto principalmente en abdomen y en extremidades. ¿Y por qué se va a desencadenar? Por la altura. A mayor metro sobre el nivel del mar, mayor presión atmosférica, menor oxigenación, por lo tanto, puede producir estas crisis vasoclusivas. Los cambios de temperatura, por ejemplo, en el calor hay vasodilatación, en el invierno con el frío va a haber vasoconstricción. Menor lumen del vaso sanguíneo, menor calibre, por lo tanto más fácil de obstruir. Deshidratación, si esta sangre no está muy fluida, que digamos, igual hay más probabilidad de que se unan estos glóbulos rojos falciformes y hagan vasoclusión. Por lo tanto, crisis de dolor. Entonces, sitios predominantes, abdomen y extremidades, pero no son los únicos sitios predominantes. Pueden ocurrir, por ejemplo, en el ojo, a nivel de la retina, ¿no? Los hombres pueden llegar a emergencia con priapismo por obstrucción ahí de vasos sanguíneos a nivel de pene, y esto es muy doloroso y muchas veces necesitan cirugía, ¿no? También pueden producir algunos cuadros agudos pulmonares, dolores torácicos, ¿no? Y llegar a una hipertensión pulmonar o tener dolores crónicos, ¿no? Dependiendo. Entonces, ¿quiénes van a hacer que estas crisis vasoclusivas sean más frecuentes? Igual que en la esferocitosis, también aquí las infecciones pueden hacer de que mis crisis sean más frecuentes. ¿Ya? Entonces, también a mis pacientes los he de tener bien vacunados y todo, ¿no? Para evitar esto. Luego, el tratamiento. El tratamiento en las anemias falciformes se van a dar en 2 tiempos. Cuando tenemos las crisis vasoclusivas, esas crisis de dolor vasoclusivas, y cuando no tenemos crisis de dolor vasoclusivas. Cuando tenemos las crisis de dolor vasoclusivas, lo primero que voy a tratar es el dolor, ¿no? Y lo que haré es dar AINES, tramal. Hay pacientes que necesitan que venga terapia del dolor, es decir, los anestesiólogos para probar otro tipo de tratamientos porque el dolor es intenso, ¿no? Voy a hidratar para asegurarme de que esa sangre fluya tranquila y que no me estén formando ovillos por la deshidratación. Y si la anemia es muy severa o como quien hidrata, puedo también transfundir paquetes globulares, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? Lo que yo necesito mejorar en mi paciente es la oxigenación. Recordar que los glóbulos rojos son los encargados de llevarlos el oxígeno a las células y por lo tanto de mantenerlas activas. Baja la cantidad de oxígeno a nivel de mis células y ya las células lo notan y yo lo noto. Es como que me quitaran el oxígeno a mí, ¿no? Taparan fosas nasales y voy medio dormida, medio atontada, pues igual nuestras células. Y para eso necesito yo mejorar mi hemoglobina, para mejorar la oxigenación, y esa es una de las funciones, la principal de la transfusión. Entonces, cuando tengo crisis de dolor, trato y me centro en el dolor. Hidrato, transfundo, manejo de dolor, con AINES, tramal, lo que haga falta. Y luego, de forma crónica, también trato mi anemia falciforme. ¿Cómo de forma crónica? Con un citolítico o citorreductor o un medicamento que rompe células que se llama hidroxiurea. ¿Cuál es la intención de usar este medicamento que rompe células? Es romper esos glóbulos rojos falciformes para que se empiece a ir la hemoglobina S y la que empieza a producirse es la hemoglobina fetal, ¿ya? Hemoglobina fetal. Entonces yo puedo monitorizar, por ejemplo, a mi paciente haciendo electroforesis de hemoglobina y viendo en cuánto tiene su hemoglobina S, en cuanto a la fetal, en cuanto a la 1, la 2. La intención es que la hemoglobina S pues esté más baja, ¿no? Para que mi paciente esté bien oxigenado. El ácido fólico, que nunca puede faltar, ya lo saben ustedes. Las transfusiones, si es que tengo crisis no de dolor, pero sí crisis de hemólisis, ¿no? Y el único tratamiento curativo también sería el trasplante de médula ósea, pero también recordar de que es una anemia de transmisión recesiva, ¿no? Por lo tanto, si yo necesito un trasplante para este paciente, necesito a uno sano que me dé su médula ósea. Padres y hermanos portadores o con rasgos falciformes, que es lo mismo, ¿no? No pueden ser sus donantes.
¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Si no, les dejo 10 minutos y continuamos con las adquiridas. Doctora, disculpe, la Dime, globina disminuye en la hemólisis intravascular como en la extravascular. ¿la aptoglobina disminuye en la hemólisis intra y extravascular? Sí. Hemólisis, a ver. Hemólisis intravascular dentro del vaso sanguíneo, ahí es donde se elimina la hemoglobina al torrente y ahí es donde se une la aptoglobina la hemoglobina libre. Entonces, la aptoglobina en una hemólisis intravascular ha de estar disminuida. En una hemólisis extravascular, pensemos. En una hemólisis extravascular, ahí ocurre en el vaso, en el hígado. Ahí no tendría por qué bajarse la aptoglobina, porque ahí todos los demás, o sea, todo lo que elimina el glóbulo rojo va a ser comido, ¿no? Por los macrófagos. Por lo tanto, no tendríamos que poder, o no dosaríamos nosotros disminución de aptoglobina en un examen normal de sangre. Pero eso, ¿quién me ha preguntado? Yo, doctora Daniel. Daniel. Pero fíjate que ahí me has dejado en la duda ahora. En el intra, más que seguro. Más que seguro porque es dentro del vaso sanguíneo que sale la hemoglobina se va a unir a la aptoglobina. Pero al otro lado, que ocurre los macrófagos se comen a los glóbulos rojos, esto se ocurre dentro de vaso, dentro de hígado, se van a comer también todos los otros elementos. Por lo tanto, la aptoglobina no tendría que estar tan disminuida ahí, salvo efecto del, no, ahí no te, ahí me quedo. Ahí se los respondo la próxima clase. En el intra, segurísima. En el extra, ¿Tú has leído algo? No, doctora, pues justamente vi una diapositiva en que me pareció un poco contradictorio. No entendía bien si era en el intra o en el extra. Había una que daba a entender que se podían disminuir en dos y otra solamente en el intra. Entonces por eso En me el quedó la intra duda. estoy segura, o sea, pensándolo, ¿no? Pero en el extra, ahora me has dejado con la duda. Porque, a ver, el hierro es el único que no se lo va a comer así. El hierro es un elemento, por ejemplo, que nosotros tenemos que tener cuidado en dar tratamiento, porque no es que el que lo, el que, o sea, siempre se va almacenando en órganos y da molestias muchas veces, ¿no? Esto aunque los macrófagos traten de fagocitarlos y todo, no siempre se puede hacer eso. Pero con la aptoglobina unida a la hemoglobina en el extra, bueno, déjame buscarlo para poder decirte al 100%, pero ahora mismo me he quedado dudando. Ok, doctora. Entonces me recuerda la próxima vez, por favor. Yo lo voy a buscar ahora, pero me recuerdas para respondértelo la próxima. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo. ¿Quieren 10 minutos para empezar las adquiridas? Si no fuera molesta, doctora. Sí, ¿no? Ya llevamos más de hora y media, creo. Ya está bien, ya. Doctora. ¿Han tenido clases? ¿Están muy cansados?
No, recién es nuestra primera clase del día realmente. Ah, ya. Entonces, nada. Entonces vayan a tomar un café, 10 minutos, nos vemos. Son 5:30, 5:40. ¿Está bien? Correcto, doctora. Listo.